¿Qué le ha parecido la respuesta del presidente Vizcarra a Pedro Lechea, en el entendido en que Pedro Lechea lo invita a un templo, lo invita a la iglesia San Francisco? ¿Habrá diálogo finalmente? En principio me parece bien que el presidente reciba a un congresista o a cualquier persona en Palacio, pero más importante que el detalle en donde conversen es el tema de fondo. Y acá creo que todo está claro. El presidente dio un anuncio el 28 de julio, dando una propuesta para anticipar las elecciones presidenciales, y al Congreso lo único que le queda es comenzar a discutirlas. Entonces, estas invitaciones para conversar, a mí me parece una mesida más del Congreso al presidente. Varias veces lo hemos dicho, el Congreso está meciendo al presidente, y parece que el presidente no ha aprendido, porque en lo que hemos visto es que el Congreso solo reacciona a cocachos. El Congreso solo reacciona cuando lo pones contra las cuerdas. Más bien el Congreso lo que dice es que el presidente le para dando de cocachos. Bueno, el Congreso está de espaldas al Perú. El Perú ya dio su opinión y dijo que este Congreso no va más. Y al presidente lo que le toca es seguir impulsando su propia propuesta. El presidente de la República dio el anuncio el 28 de julio y no lo hemos vuelto a ver. En el Congreso se ha decidido que se va a comenzar a discutir este tema recién el 10 de septiembre, ni siquiera el 3 de septiembre. Es más, después de mucho más de un mes que el presidente haya hecho la propuesta. Esto me parece una gran irresponsabilidad por un tema muy concreto. Tenemos que terminar con la incertidumbre en el Perú. La gente en las calles está preguntando ¿a dónde va el Perú? Hay que tomar decisiones. Nadie sabe quién está a cargo. Hay un vacío de liderazgo muy grande. ¿Usted qué haría en los zapatos de Vizcarra? Dos cosas. En primer lugar, plantear cuestión de confianza y poner una fecha. Decirle al Congreso, si el 15 de septiembre no se discute esto, voy a hacer cuestión de confianza por el tema. Pero también otra cosa, movilizar a la gente. Si el presidente de la República llama a una marcha nacional, todo el Perú lo va a seguir. Y el Partido Morado va a poner a disposición su organización para respaldar al presidente de la República. El presidente debe de movilizar a la gente y también ponerle una fecha límite al Congreso. Eso significa liderar, eso significa apostar por tu propia propuesta y eso significa también apostar por el Perú. Porque quien favorece el adelanto de las elecciones es al Perú. Si se va este Congreso, a ver, ¿es un mensaje en la lucha contra la corrupción? Sí. Si se va este Congreso, ¿es un mensaje para la renovación política? Sí. Y si se va este Congreso, ¿es un mensaje para la democracia? Sí. Entonces, yo la verdad es que estoy muy preocupado porque las cosas, la crisis se está acentuando y está repercutiendo en la economía nacional. Ahora, ahí también viene una discusión, ¿no? Porque si bien es cierto, algunos sostienen, como usted, que esta incertidumbre va mermando la economía, primero está, en la figura que usted está planteando, la posibilidad de la cuestión de confianza, ergo la disolución del Congreso, con lo cual tendríamos una comisión permanente funcionando con decretos de urgencia. Se convoca elecciones para congresistas que completen el periodo parlamentario de Vizcarra y elecciones el 2021. Es decir, se echaría por tierra el adelanto de elecciones. Es un poco una cosa, digamos, no hay norte, no hay horizonte a la vista, ¿no? En primer lugar, el señalar que la cuestión de confianza sí es posible, no es algo anticonstitucional. Así como sea una reforma constitucional, porque ahí viene la discusión, porque se dice que sobre reformas constitucionales el Ejecutivo no puede hacer cuestión de confianza. Debo de recordar dos cosas. En primer lugar, que en noviembre del año pasado, el Tribunal Constitucional ya se manifestó sobre el tema de cuestión de confianza. Y segundo, con relación a los cambios constitucionales, ya hay un precedente. La última cuestión de confianza, el Congreso la aceptó y comenzó a discutir reformas que tenían que ver con cambios constitucionales. Entonces no existe ninguna razón para no hacerla. Simplemente hay una demora porque quieren mecer al presidente para ir en contra de su propuesta de adelanto de elecciones. Es muy peligroso tener un Congreso que está en contra de todo el país. Es muy peligroso para la democracia. Esto no es una lucha entre el presidente y el Congreso. Es una lucha de todo el Perú contra el Congreso. Todo el Perú contra por supuesto, el Congreso. Miren, bueno, el 75%, digamos, de acuerdo a los sondeos. Sin duda. Ahora, digamos, ahí viene la otra discusión, ¿no? Tomar decisiones tan trascendentales solo basadas en sondeos, ¿le parece adecuado? Mira, hay abundante información que
que la gente está harta de este Congreso. Este Congreso ha ocultado a mafiosos, a criminales, ha protegido a Chávarri, ha protegido a congresistas que han incurrido en delitos. Este Congreso ha tratado de dar leyes anticonstitucionales, ha tratado de copar las instituciones del Estado. Digamos, no es un Congreso que sea muy emblemático y muy respetado. Esta es una solución que no es ideal. Primero hay que reconocer eso. No es ideal quebrar un periodo de 5 años. No es ideal adelantar las elecciones, en ninguna parte. Pero es la única salida al entrampamiento, porque la crisis política ya no da para más. Claro, pero ahí viene la otra disyuntiva, que el Congreso, de acuerdo a lo que uno puede escuchar, no está de acuerdo mayoritariamente con el proyecto de la ley de elecciones. Entonces yo le preguntaba a usted qué haría en los zapatos de Vizcarra. Entiendo que usted en los zapatos de Vizcarra lo que haría es plantear la cuestión de confianza de una buena vez. Sin duda, pero también sacar a la gente a la disolver calle. el Congreso. Se tiene que hacer eso en caso el Congreso no reaccione. Pero lo que va a ocurrir es que van a reaccionar, como ya lo han hecho en los casos anteriores, en los casos en que el presidente ha llamado a cuestión de confianza. Entonces, las cosas a mí me parecen que están bastante claras. Y si bien el presidente del Congreso quiere conversar, que me parece muy bien, pero las cosas están ya planteadas. Y es el presidente quien debe de ser más consistente. A mí me parece que es bien intencionado, pero es muy intermitente. Al presidente lo vemos dando un anuncio de tremenda envergadura el 28 de julio y hasta el día de hoy no encontramos una medida concreta para presionar al Congreso a que efectivamente discuta al menos esta propuesta. ¿Qué hemos visto ahora? Que ya no se va a trabajar en la semana de representación, pero también el primer día, que es el 3 de septiembre, tampoco se va a discutir el tema porque se va a ver en el pleno otros temas vinculados con ética. Esto se va a patear hasta el 10 de septiembre. Los tiempos se acortan y el país está viviendo una incertidumbre tremenda. Que se tomen decisiones y que sepamos qué es lo que va a pasar. Porque del otro lado usted tiene a, por ejemplo, Fuerza Popular, que coloca a Milagros Salazar en la vocería, que ya sabemos en los términos en los que se refiere al presidente Vizcarra, a la señora Bartra en la Comisión de Constitución, a quien ya le conocemos el ritmo o el beat con el cual se mueve en sus sesiones, y a la señora Arimborgo en la Comisión de Educación. Es decir, la ofensiva en primera línea. Bueno, con mayor razón aún. Si tú tienes esas señales tan claras, entonces ¿qué te queda hacer? Lo que no entiendo es que el presidente, sabiendo que el Congreso ya tiene la guillotina lista, el presidente no hace algo al respecto. La única forma de lidiar con el Congreso es enfrentándolo. Este Congreso me refiero, a este Congreso. El Congreso de la República, además, lo que está empezando pues es quedarse en sus cargos, con sus sueldos, y lo que ahora el país necesita es una salida, que lamentablemente, como repito, no es ideal, pero que la necesitamos, porque ya estamos llegando a casos en verdad muy preocupantes, una situación muy preocupante. Hay una situación de incertidumbre política, pero yo quería insistir con esto de ponerse en los zapatos del presidente, porque usted no ha negado, ha sido usted candidato a ser presidente de la República, entonces siempre es bueno evaluarse en escenarios así, ensayos así, como para proyectar decisiones que usted podría tomar. Agregado a la decisión de que usted plantearía cuestión de confianza y eventualmente, si el Congreso se resiste, disolverlo, ¿qué es lo que ocurre en el campo económico, por ejemplo? ¿Qué otras dos decisiones tomaría usted en este momento? Bueno, en primer lugar, dejar claro que a los inversionistas lo que le importa es tener predictibilidad, es saber qué va a pasar. Y cuando uno habla con los inversionistas y les dice qué es lo que prefieres, la agonía del 21 o tener certidumbre para el 20, ellos te eligen lo segundo porque lo que quieren es saber qué va a ocurrir. Pero mi segunda parte de la respuesta tiene que ver qué hacer con la economía, que es algo fundamental y que no se está discutiendo. La economía es como un queque, es como una torta. Para tú hacer que la torta aumente, lo que tienes que hacer es ponerle levadura. En la economía, el Estado tiene dos formas de ponerle levadura a ese queque, que es la economía nacional. Una es la política fiscal y la otra es la política monetaria. La política fiscal es inyectar más dinero y eso tiene que ver con la aceleración de la inversión pública a nivel descentralizado
y también con las obras de reconstrucción en el norte. Es algo que lamentablemente la capacidad de gestión de este gobierno ha sido muy baja y ha sido muy poca. Sin embargo, hemos visto La hoy día al segunda- presidente anunciando títulos de propiedad, anunciando pavimento. Bueno, pareciera que no hay ningún adelanto, es decir, pareciera que la cosa Si me permites, continúa. Si me permites terminar, porque yo quisiera que los peruanos supieran cuáles son todas esas opciones. Y la segunda es la política monetaria, que tiene que ver con los cambios en las tasas de interés o la política cambiaria, para que las inversiones puedan recurrir y puedan fluir con mayor velocidad. Ninguna de estas políticas se está aplicando. Y lo que nosotros haríamos al llegar al gobierno sería, en primer lugar, reformular la forma en la que se está invirtiendo en las obras de reconstrucción en el norte. Los procesos administrativos para la ejecución de esas obras son los mismos que los procesos actuales bajo cualquier tipo de proyecto. Perdóneme que le interrumpa, porque yo pensé que me iba a decir algo sobre los proyectos mineros, por ejemplo, porque fíjese lo que ha pasado. Usted anota ciertas debilidades o estrategias que no se ven, no se muestran de parte del gobierno de Vizcarra. Eso, a mi juicio, probablemente sea una aceptación de que no hay que ofrecer, no hay nada en el tablero. Pero lo que ha pasado con Tía María está socavando, aparentemente es lo que se ve, mire que Yabeco, o mire la protesta de hoy en la Panamericana Norte, ¿no? Tolvas de camiones tiradas. No hay una sensación de desgobierno para usted, es decir, ¿qué pasa con los proyectos de inversión? ¿Cómo nos miran los inversionistas después de lo que ha pasado con Tía María? Sí, bueno, en primer lugar hay una falta de capacidad de gestión y eso tenemos que reconocerlo. Y tiene que ver con las obras de inversión pública. Pero en el caso de los proyectos mineros, el proyecto es más de fondo, el problema es más de fondo. Y ahí, en primer lugar, el Estado no tiene una política de prevención. No existe. Nosotros actuamos simplemente cuando el problema ocurre, pero la idea es crear una política preventiva de poder adelantarnos a los problemas con inteligencia, con operadores políticos. La idea es crear un arreglo institucional que pueda adelantarse a los problemas, a los proyectos mineros, porque los proyectos mineros toman mucho tiempo. No es que la gente sale a bloquear carreteras de la noche a la mañana. Pero usted le hubiera pedido a los gobernadores, si yo no hago nada en un mes, ya me arman la pampa, pues. ¿Usted se hubiera expresado en esos términos? Bueno, en primer lugar, lo que me sorprende es la falta de seguridad que tiene un presidente cuando habla. Y la segunda, al margen de los errores que el presidente pudo haber cometido, lo que te dice ese audio es que esa licencia nunca se tuvo que dar, porque hay condiciones técnicas y políticas que no se cumplen. Entonces, ¿cómo un presidente anuncia y da una autorización cuando sabe que las condiciones políticas no se dan y después tiene que deshacer lo que el gobierno, lo que el Ejecutivo ha hecho? O sea, el problema de fondo es ese. El Perú no está preparado para lidiar con proyectos mineros. El Perú a veces se puede decir que es un país mineralizado, pero no un país minero. ¿Ningún proyecto? No, a lo que me refiero es, yo creo que el Perú es un país mineralizado, es decir, tenemos recursos en todos lados. Pero ojo, el 60%, país minero, el 60% de nuestras divisas, de nuestras ganancias, de nuestro dinero, proviene de la minería. Sí, yo no estoy discutiendo eso. Ya. Lo que estoy discutiendo es que no tenemos las políticas para poder lidiar con eso. Pero entonces, ¿qué hacemos? El presidente lanza, además, solo el título, porque no hay un desarrollo, la Ley General de Minería, pero que no se ve. El presidente está recostándose más hacia la izquierda, entonces, ¿por dónde puede ir esa Ley General de Minería también, no? Yo creo que decir que el presidente se pone para la izquierda o la derecha es simplificar. A mí me parece que lo más importante es crear la política de prevención de conflictos, lo primero. Y lo segundo es que los ministerios funcionen. Tú hablas con un inversionista. ¿No están funcionando para usted? El Ministerio de Minería no conversa con el de Ambiente. No hay una coordinación adecuada. El proyecto Tía María, recuerda que no viene solo de ahora, viene de hace varios años, en donde han habido problemas técnicos muy acentuados. La UNOPS ha presentado más de 100 observaciones. La pregunta es cuántos de ellos se lograron resolver. Entonces, es un proyecto que ha venido contaminado desde mucho tiempo. Y el problema de fondo, nuevamente, no es el presidente actual, sino es el Estado peruano que no tiene las herramientas, no tiene las políticas, ni las de prevención, ni las de poder gestionar los proyectos mineros adecuadamente. Pero entonces, regresando al tema anterior, a mí me queda una duda
me embarga una duda, una reflexión, y seguramente al público también. Si tenemos a un gobierno que no está operando, ministerios que no están funcionando del todo, porque hay un Estado detrás que no funciona, ¿cómo le decimos a ese mismo gobierno que la calle salga bravecida, guillotinas listas y en ristre, y que bandangan la cuestión de confianza? Es decir, estamos jugando con fuego. Yo creo que estamos hablando de dos temas diferentes. Pero de un mismo actor. Es cierto, pero de dos temas diferentes. Además, el presidente, con el adelanto de elecciones, es una propuesta que la dio el 28 de julio y que le está dando como una salida al entrampamiento. Algunos dicen que es una salida improvisada. ¿Considera usted eso? A mí me parece que es una salida forzada. ¿Es una salida constitucional? ¿Cree que tuvo que ver algo lo que pasó en Arequipa con los gobernadores? No, en absoluto. No, porque el presidente admite que el audio, él sabe de su existencia el día 25 y el 28 lanza el discurso como el adelanto de elecciones. El problema de la crisis política viene de mucho antes. El problema de la pelea, del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo viene de antes. No, eso sin ninguna duda. Sí, entonces no, y además la obstrucción está acreditada. Más bien lo que yo creo es que el Congreso está utilizando lo de Tía María para más bien evitar la propuesta política del presidente en el adelanto de las elecciones. Me parece que son dos temas diferentes. Yo no quiero acá defender al presidente ni justificarlo de los errores que haya cometido en Tía María o en otros. Estoy hablando acá del Perú, de cuál es el futuro. De qué es lo que la gente quiere. La gente quiere certidumbre, quiere saber cómo se va a resolver el problema. Hay un vacío de liderazgo enorme y eso es lo que los peruanos quieren, decisiones. Así sean el 20 o el 21, pero que se decidan, porque si no, no podemos seguir adelante. Ese es el tema de fondo y eso es lo que hay que reclamarle al presidente. Claro, usted lo que le reclama en buena cuenta es que diga, peche al Congreso una vez más, ¿no? Y haga confianza. Pero ahí viene una discusión, ¿no? Que es esta... usted ha citado bien el precedente de la reforma judicial y la reforma política, pero tendría que tener una suerte de, vamos a decirlo así, visa, una suerte de salvoconducto del Tribunal Constitucional para que una cuestión de confianza ad hoc, concreta sobre este punto, pueda activarse. A ver, primero no creo que sea necesaria, pero en segundo, si lo hacen, el Tribunal Constitucional va a contestar lo mismo que ya dijo. Entonces, en términos concretos, ¿qué es? Una mesida. Es ganar tiempo. Vamos a consultar al Tribunal Constitucional. Es para ganar tiempo. Y eso todos los peruanos tienen que saberlo. A este Congreso no le da la gana del adelanto de elecciones y lo que quiere es continuar la incertidumbre. Y eso es lo que el Perú no necesita ahora. Los que no quieren adelanto de elecciones están pensando en sus intereses particulares, no en los del Perú. Muchos creen que el adelanto de elecciones favorece al Partido Morado. No es así. Nosotros tenemos un plan estratégico que va a tomar tiempo. Según Ipsos, 7%, su partido. El partido, sí, de acuerdo a Ipsos. Sí. La paradoja es que Fuerza Popular está primero con 16. La pregunta es ninguno está en realidad con 29, ¿no? La pregunta es distinta. Dice, ¿por cuál de estas agrupaciones votaría en las próximas elecciones? Por eso. O hay una pregunta que dice por cuál candidato. Sí. Y la otra es por cuál agrupación política. Correcto. Por lo tanto, las preferencias no son las mismas. Hay una de datum en la que usted está primero. Sí, es cierto. Sí. Pero es bueno, ninguno y primero usted. Es muy preliminar. Bueno, la incertidumbre es para todos, en realidad, para la economía, para el país, para los candidatos. Pero usted va de todas maneras. Nuestro partido. Claro, pero usted... como candidato, evidentemente. Bueno, no voy a negar mis aspiraciones políticas, pero... ¿Y eventualmente se podría juntar con alguien o solo? Porque creo que en estos momentos lo que se necesita es cohesión, ¿no? O sea, bloques sedimentados. Lo que el partido está haciendo es convocando a gente buena, a gente moderada, a gente que, por más que sea progresista o liberal, tenga la capacidad de poder dialogar, de poder tener sentido común. Sí, porque le han criticado que usted dijo que no es ni caviar ni DBA, ¿no? Entonces, suena como a ni chicha, ni limonada, ni fu, ni fa. En el tablero, ¿dónde se ubica usted? ¿En qué parte del tablero político? Mira, esa discusión a mí me parece bien interesante, porque el día de hoy el hecho de estar pensando en izquierda y derecha no tiene mucho sentido pero sí para importa, la gente. Sí importa. Pero ahora hay algo que es más importante.
más que la diferencia entre izquierda y la derecha, y es los extremismos de ambos lados. Esa es la discusión de hoy. Y lo que el Perú no necesita son esos extremistas. En el Partido Morado tenemos liberales y tenemos progresistas, pero todos son moderados y todos tienen sentido común. Lo que no necesitamos son estos extremismos que te dicen que, por ejemplo, Chávez y Maduro son una maravilla, y tampoco los otros extremismos que te dicen que el crecimiento económico tiene que ir delante a cualquier costo, como por ejemplo lo que está pasando hoy día en Brasil con el incendio, que es producto justamente de hacer lo que le da la gana sin ningún tipo de regulación. Los incendios, porque dicen que son varios incendios y además la porción, el área afectada es del tamaño de Francia. Muy bien, muchas gracias, señor Muchísimas Julio gracias. Guzmán.